Movimiento Todo Perú, a través de su presidenta, la compañera Verónica Mendoza, junto con nuestros congresistas y miembros de nuestra comisión de programa, van a dar una declaración al país respecto al tema hoy de los conflictos mineros. Verónica. Muy buenos días, señoras y señores periodistas. Muchas gracias por acompañarnos y permitirnos hacer llegar a la ciudadanía nuestra posición como organización en torno al caso Las Bambas. Nos parecía importante hacerlo porque entendemos que no se trata solamente de un tema puntual o coyuntural, sino que tiene que ver con varios problemas de fondo que no están siendo atendidos. Y si no se empiezan a atender, vamos a tener conflictos activándose o reactivándose permanentemente en el caso Las Bambas como en otros casos. Y el principal problema de fondo, consideramos, es que el Estado peruano ha renunciado a garantizar la soberanía sobre nuestros recursos y sobre nuestro territorio. Prácticamente ha dejado recursos y territorio en manos de grandes empresas mineras, principalmente transnacionales, que hacen y deshacen. El Estado peruano ha renunciado también a su rol y a su deber de poner orden, de fiscalizar y de garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a todas las partes. Esto tiene que cambiar. Necesitamos empezar a recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y sobre nuestro territorio y empezar a generar orden y planificación para un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza y que beneficie principalmente a las familias peruanas. Para llegar a ese objetivo tenemos ciertamente un largo camino que transitar, pero tenemos que empezar hoy, primero con medidas concretas y puntuales para salir de la actual crisis, pero también con cambios de fondo, y de eso es de lo que les queremos hablar desde el Nuevo Perú. En primer lugar, planteamos una serie de medidas concretas que el gobierno tiene que aplicar ahora. Y la primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que el gobierno reconozca que se cometieron serios y graves errores en su gestión, en particular al aprobar que la construcción de la carretera en el corredor surandino sin la consulta con las comunidades y sin la respectiva compensación a las que éstas tenían derecho. El gobierno tiene entonces la obligación de compensar de manera ordenada y equitativa a todas y cada una de las comunidades por las que atraviesa la carretera, además de indemnizarlas por la contaminación que genera el paso de 370 camiones todos los días que generan polvo, ruido y vibraciones. Pero también es importante preguntarnos quién va a asfaltar la carretera, que tiene que serlo urgentemente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que el costo del asfaltado sería cerca de 2.000 millones de soles y pretende que eso lo paguemos todos los peruanos. Eso nos parece inaceptable. Consideramos que dado que es la empresa minera la que se va a beneficiar principalmente de la carretera, es la empresa minera la que debería correr con el costo del asfaltado. Más aún porque en el proyecto original era compromiso de la empresa correr con esta inversión. También es importante que el gobierno constituya una comisión multisectorial que involucre a las comunidades en primer lugar, pero también autoridades locales, regionales y entidades del gobierno nacional, para diseñar un plan de desarrollo integral de toda la macrorregión sur con énfasis en las provincias donde se está desarrollando el proyecto minero. Hay que recordarle al señor Vizcarra que él, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, se comprometió con la provincia de Cotabambas con un plan de obras de cerca de 2.000 millones de soles. Eso prácticamente no ha avanzado. Señor Vizcarra tiene que cumplir con su palabra con el pueblo de Cotabambas. Y finalmente creemos que es indispensable que se investigue y se sancione a los funcionarios responsables de estos cambios autoritarios y arbitrarios en torno al proyecto minero y en particular a la carretera. Y finalmente exigimos que se anule el estado de emergencia para que se pueda restablecer la paz y el diálogo franco en la zona.
Seguidamente vamos a plantear, junto a estas medidas concretas e inmediatas, algunos cambios de fondo que consideramos también se tienen que empezar a debatir. Y para eso voy a dar la palabra primero a José de Chávez, economista y experto en temas mineroambientales, y luego a Ruth Luque, abogada defensora de derechos humanos. Buenos días y gracias. A ver, quizás una de las primeras cosas que los peruanos y peruanas tenemos que comenzar a aceptar es que, así como decimos que somos uno de los principales productores de cobre en el mundo, el segundo productor de cobre en el mundo, y uno de los principales productores de oro, plata, plomo, zinc, hay que aceptar que también nos hemos convertido después de varios años en uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales vinculados a la minería. Así de simple. Y los conflictos sociales finalmente son lucecitas rojas que se prenden y se apagan cada cierto tiempo. Y en el Perú, en los últimos años hoy en día tenemos el capítulo de las Bambas, pero hemos tenido el capítulo de Conga, el capítulo de Tía María, el capítulo de Campo Grande, el capítulo de Cerro Quilich, etcétera, etcétera. Y esos conflictos lo que nos están diciendo desde hace bastante tiempo que algo no está funcionando bien, que las políticas públicas no están funcionando bien, que el marco regulatorio vinculado a actividades extractivas no están funcionando bien. Entonces, ¿cómo hacer de los conflictos, cómo hacer de este capítulo difícil, complicado, como es el capítulo de las Bambas, como han sido otros capítulos, una oportunidad para el país? Y en el documento que seguramente ustedes han recibido o van a recibir, estamos también tratando de plantear algunos temas que son de fondo y que tienen que ver precisamente con cambiar, modificar de manera sustantiva el marco regulatorio vinculado a la minería, pensar en reformas de fondo para la forma como se está actuando frente a la minería. Y un primer tema que aparece en el caso de las Bambas creo que tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Lo que está pasando en las Bambas hay que ponerlo sobre la mesa con todas sus letras, tiene relación directa con los paquetazos ambientales que se comenzaron a aprobar a partir del año 2003. ¿No? El congresista Richard Arce ha señalado que el proyecto Conga en todos estos años ha cambiado hasta 9 veces. Cambios porque se han modificado el estudio de impacto ambiental, por ejemplo el cambio de la carretera, el cambio del mineroducto por la carretera, pero cambios también utilizando un nuevo instrumento que apareció en 2013 en un decreto supremo que creó un informe técnico sustentatorio que permite modificar y modificaciones sustantivas de los proyectos en 15 días y por lo tanto sin ningún mecanismo de participación ciudadana. 9 cambios en un periodo sumamente breve que han modificado de manera sustantiva este proyecto de las Bambas. Pero además el otro tema que nos parece fundamental tiene que ver cómo se están manejando los territorios y cómo se imponen condiciones en los territorios. Y por eso estamos diciendo que, así como se habla de corredor minero, para nosotros sería fundamental que se comience a hablar de un corredor de desarrollo para la zona. Las carreteras y las infraestructuras no pueden estar en función de una sola actividad productiva. Más aún cuando los que conocemos esa zona sabemos que en ese corredor había una histórica vinculación y relaciones económicas y comerciales entre estas comunidades santoandinas. Por lo tanto, el reto, nadie está diciendo que no haya minería. El tema es cómo la minería se inserta en una estrategia de desarrollo que tiene que ser diseñada, pensada, no por la empresa minera, sino por las autoridades nacionales, por las autoridades regionales, por las autoridades locales y sobre todo con una participación de las comunidades. Otro tema que nos parece fundamental tiene que ver con el tema tributario, que nuevamente en el caso de las Bambas se pone y que no es lamentablemente un tema nuevo. Una empresa minera que empieza a operar, que empezó a operar en 2015 y que no va a pagar impuestos a la renta, calculamos hasta el 2021, 2022, va a depender de los beneficios tributarios que tiene, ¿no? Y además también de la coyuntura de los precios internacionales. No es la primera vez que pasa. Pero el problema es que ya tenemos 20, 25 años de crecimiento de la minería y los beneficios tributarios se mantienen. Y esta empresa no va a pagar impuesto a la renta y como no paga impuesto a la renta, por supuesto, no va a pagar no va a haber canon minero para la zona. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? Nadie está diciendo que la minería no es una actividad importante, pero el rol de una actividad importante es pagar los impuestos que debería pagar y que pagamos cualquiera de nosotros. Sin embargo, seguimos con un régimen que permite este tipo
de privilegios. Y por último, el tema del respeto y la identidad de nuestras comunidades. El Perú ha firmado el convenio 169, lo firmó y lo ratificó a mediados de la década del 90. Tenemos una ley de consulta previa libre informada que se aprobó en el año 2011. Sin embargo, seguimos constatando, y creo que Las Bambas es un gran ejemplo de eso, que se toman decisiones, y se toman decisiones sobre los territorios de nuestros pueblos indígenas sin que estos sean consultados. El tema de la carretera es un excelente ejemplo de eso, y el tema cómo se han ido tomando las decisiones alrededor de este proyecto creo que es un buen ejemplo de eso. Por lo tanto, sentimos que hoy en día hay la urgencia de resolver este conflicto específico. Esperamos que esto esté ya encaminado mañana, pero al mismo tiempo creo que el caso muestra los gravísimos problemas de fondo que en el país seguimos arrastrando y que hasta el momento no han sido resueltos. Muchas gracias, José. Muy buenos días. En principio, señalar que el Nuevo Perú considera que la protesta es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Por consiguiente, un Estado de Derecho y un sistema democrático no puede criminalizar y no puede perseguir a los dirigentes y la población que precisamente está ejerciendo un derecho para ratificar otros derechos. En Las Bambas, desde el año 2015, que ha sido uno de los conflictos más intensos, tenemos 4 personas asesinadas a manos de las fuerzas del orden. Además, de manera ininterrumpida, estados de emergencia, 8 estados de emergencia de manera ininterrumpida que han permitido la vulneración de una serie de derechos que permite a la población no desarrollar el diálogo en las condiciones que debería hacerlo. Además, un aproximado de entre 28 a un poco más entre dirigentes y poblaciones que están sometidos a largas investigaciones, pero sumado a ello una cantidad de delitos que se han ido incorporando y se han ido modificando y que han permitido tipos penales que son imprecisos, que se ha utilizado nuestro Código Penal para indefinidamente someter a largas investigaciones a dirigentes y poblaciones por el solo hecho de protestar o por el solo hecho de exigir el cuidado del ambiente o exigir un cuestionamiento o un estudio de impacto ambiental. En ese sentido, el Nuevo Perú plantea algunos temas que le parece fundamental para garantizar precisamente el respeto a los derechos humanos, porque queremos fortalecer ese sistema democrático en el que todos y todas merecemos. Uno, necesitamos limitar esos estados de emergencia. No es posible que puedan ir generándose de manera tan automática sin ningún control. Segundo, necesitamos anular los convenios y limitar la suscripción de estos convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras. No podemos permitir que nuestra Policía Nacional esté a los servicios de los intereses privados. Las empresas privadas perfectamente pueden contratar seguramente seguridad para el desarrollo de sus actividades. Desde el año 1992 que se han dado estos convenios, se han tenido alrededor de 138 convenios. Solo en el caso de Las Bambas, por ejemplo, con el conflicto del 2016, con la muerte de Quintino Cereceda y del que hay que hacer memoria, esta persona murió por orden de un efectivo policial que no tenía la orden de su inmediato superior. Y eso es una muerte que no puede quedar impune. Y son estos convenios que precisamente han permitido que las policías estén al servicio y terminen siendo lo que las poblaciones muchas veces dicen en su localidad, guachimanes de las empresas mineras. Lo otro es que necesitamos derogar, revisar estas normas y todos estos delitos que están permitiendo un uso abusivo del derecho. Nosotros estamos en contra de la violencia y del vandalismo. ¿Se tiene que sancionar a quienes cometen esos excesos? Sí, pero no podemos permitir que tipos penales imprecisos, como por ejemplo la extorsión, que califica que una persona que por solo bloquear vías tiene que merecer una pena entre no menos de 10 años, pueda estar sometido y sea calificado por extorsión, o una comunidad campesina esté calificado por organización criminal. O, por ejemplo, tengamos detenciones de hasta 15 días donde no haya ni siquiera un control sobre un derecho fundamental a la libertad. Y finalmente, en el marco de esta discusión del Plan Nacional de Derechos Humanos, donde salió un tema fundamental sobre un eje, sobre el tema de las empresas y derechos humanos, el Nuevo Perú lo que proponemos que también se abra una discusión
sobre la necesidad de cuánto las empresas tienen que incorporar en todo su trabajo estas políticas de enfoque y derechos humanos, que permita una relación distinta con las comunidades y que pueda institucionalizar el diálogo, que tiene que ser una salida para encontrar soluciones a las demandas de fondo que tienen las comunidades campesinas. Muchas gracias, Ruth. Finalmente quiero darle la palabra al congresista Richard Arce, quien junto a Edgar Ochoa han estado en la zona propiciando y acompañando el diálogo entre las comunidades, el gobierno y la empresa minera, ratificando nuestro compromiso con el diálogo para la resolución de los conflictos. Es importante resaltar el rol que ha cumplido las comunidades y en especial Gregorio Rojas, que se le ha cuestionado, que inclusive se le privó de su libertad. Los comuneros defienden su agua, defienden su vida, defienden sus comunidades. Partamos de esa premisa y podrían ser socios estratégicos para estos proyectos mineros. Ahora bien, esperamos que el día de mañana se llegue a una solución a un tema tan delicado que ha tenido al país en una situación que pedían inclusive una intervención militar, cuando hablaban del Estado de Derecho, el principio de autoridad. Y hay que resaltar que no ha habido ningún muerto en este conflicto, y eso es muy importante. Pero también nos llama la atención para que podamos reflexionar que se tiene que cambiar el modelo de relacionamiento entre el Estado y la empresa minera, entre el Estado y las comunidades, con una participación más activa que defienda sus derechos. Existe una relación asimétrica entre la empresa minera y las comunidades y definitivamente esto ha generado que inclusive agentes externos aparezcan para aprovecharse de una circunstancia y una defensa de las comunidades que se requiere. En ese marco tenemos la expectativa que el día de mañana se inicie un proceso largo para solucionar, y en eso también queremos ser muy objetivos. Mañana no se soluciona el problema, se inicia un proceso con cada una de las comunidades. Estamos hablando de 52 comunidades en el ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas. Y con el congresista Ochoa hemos estado acompañando, no de ahora, de hace mucho tiempo, justamente levantando la voz, reclamando que existen problemas sociales por el impacto que ha generado el proyecto minero. Esperemos que lleguemos a un acuerdo con las comunidades, pero que se cumplan los compromisos y que se levante el estado de emergencia y se desmilitarice la zona para iniciar ese proceso de diálogo que sea sostenible para el futuro, no solamente de la región Apurímac, de todo el país. Ok, algunas preguntas. Es penoso que en el Perú tengamos que vivir en estas circunstancias en las que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están siendo procesados por delitos de corrupción. Y creo que esto revela de que no se trata solamente de responsabilidades particulares que tienen que ser asumidas, como en el caso del señor Kuczynski, sino también de un sistema y unas reglas de juego que han permitido y promovido la corrupción. De la misma manera como en el caso de Las Bambas no se trata solamente de una comunidad o de un conflicto coyuntural, sino de serios problemas de fondo que no han sido atendidos a lo largo de estos años. De la misma manera en el sistema político hemos tenido reglas de juego que han permitido y promovido la corrupción y que tienen que ser cambiadas. Parte de esos cambios tienen que ver con la reforma política pendiente, que esperamos pueda ser agenda prioritaria del gobierno, del Congreso y de la ciudadanía, para que podamos empezar a recuperar las organizaciones políticas, el Estado y la democracia, para que ya no sigan sometidas al poder del dinero, de las mafias, de los lobistas, sino que sea la gente la que pueda realmente ejercer sus derechos y recuperar la democracia. Nosotros estamos comprometidos con la necesidad de impulsar un debate en torno a la reforma política. Es más, de la misma manera que vamos a hacer llegar este documento con propuestas para una nueva minería al presidente de la República y a la ciudadanía para un debate nacional, de la misma manera hicimos llegar un documento con propuestas sobre la reforma política. Y ahora vamos a ser activos promotores del debate en el Parlamento para que, por ejemplo, de manera inmediata y concreta se modifique el esquema de la inmunidad parlamentaria, para poner solamente un ejemplo que es a estas alturas insostenible, con congresistas sentenciados ya por el Poder Judicial que se están amparando en su inmunidad para evadir sus responsabilidades, pero también impulsar el debate en torno a la necesidad de nuevas reglas de juego
para la constitución de los partidos políticos, para que no todo se defina por el dinero, por el billete, sino que los partidos, las candidaturas, las defina la ciudadanía con su voto, tal como se está planteando en el informe de la Comisión Tuesta, que nos parece una medida importante que habrá que debatir. ¿Otra pregunta? Si no, les agradecemos su presencia y los congresistas, como de la Comisión